Hay un escándalo que tiene que ver de alguna forma con la situación de los venezolanos en Colombia y que ha sido conocida en los últimos días, que ameritó el pronunciamiento del presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, del secretario general de la OEA, Luis Almagro, que incluso ha originado una reacción de el régimen de Nicolás Maduro desde el Palacio de Miraflores. Tiene que ver con el presunto desvío de recursos destinados para la atención de un grupo de militares, un grupo que todavía no se sabe el número exacto, que desertaron algunos, otros regresaron a Cúcuta en el momento en el que el presidente Guaidó, de alguna forma, llega a la capital del norte de Santander el pasado 23 de febrero y se intentó llevar ese día la ayuda humanitaria a territorio venezolano, después del concierto Venezuela Aid Live y lo que en principio era una operación humanitaria que fracasó. En el ojo del huracán hay dos personas que estaban supuestamente encargadas del manejo de los dineros y de la logística de atención de estas personas, Kevin Rojas y Rosana Barrera. Y está con nosotros justamente ella para dar su versión acerca de estos hechos. Rosana, bienvenida a Blue Radio, muchas gracias por atendernos. No, muchísimas gracias a ustedes por el espacio. Realmente, pues todo el mundo se hace conjeturas de lo que pasó y pues aquí estoy para responder qué fue lo que realmente pasó. Quería corregir un tema con respecto a tu introducción, y es que no desencadena que el gobierno que el régimen de Maduro salga a dar declaraciones. Esto es organizado por ellos. Sí. Nosotros, si lo nota, en el artículo del Pan Am Post, tiene desde el inicio hasta el final todo que refutarle. No es información verdadera. Entonces... Pero Orlando Avendaño es un periodista que no es oficialista. Digamos, Orlando Avendaño es un periodista que es el que escribe el artículo, que no se ha caracterizado por ser un hombre cercano a Nicolás Maduro en el régimen. De hecho, escribió un libro recientemente muy fuerte sobre la influencia de los Castro y de Cuba en Hugo Chávez. Entonces, ¿por qué dice usted que el artículo es motivado o creado desde Miraflores? Bueno, yo respeto el trabajo periodístico del periodista Avendaño, pero considero que hubo una falta, y es que él nunca recurrió a nosotros, a mí, para verificar la información. Entonces, nos hace pensar que él pues también cayó en la trampa. Nosotros creemos que estamos contra cualquier gobierno. Estamos contra la inteligencia castrochavista que se vale de cualquier medio para llegar a estos fines. Rosana, ¿hubo apropiación por parte de ustedes de dineros que estaban destinados para atender a los militares desertores que juraron lealtad a Juan Guaidó? No, en ningún momento. De todas maneras, el primer punto que quiero aclarar allí, que estos no son recursos públicos, son donaciones de empresarios colombianos, colombo-venezolanos y venezolanos que hacen vida en Colombia, que nos dan estas donaciones para poder suplir los gastos en principio, los gastos básicos de kit de higiene, ropa y kit para los niños que venían acompañando a los militares, que se estaba haciendo cargo ACNUR de su hospedaje y alimentación, y a partir del 9 de marzo iniciamos con una contingencia diferente porque ACNUR ya no tenía más recursos y nos hace saber que no podían recibir a más personas. ¿Cuánto dinero recibieron ustedes de esas donaciones, de esos empresarios venezolanos, colombo-venezolanos y de otras personas? Fueron $99,110. ¿Eso es lo que usted justifica en los vales y en las reuniones que tiene con la embajada? Precisamente para hacer todas las cosas transparentes, como debe ser, entrego todas esas facturas a la embajada y la relación de gastos a la embajada. Hay muchas cosas que fueron donaciones que son valoradas en dinero, pues para poder que tuvieran una idea, y otras que ni siquiera pasan por mis manos, son directamente consignadas a las cuentas del hotel, que igual pueden verificar esa información con los administradores de los hoteles, porque es así. Sí. ¿Hubo irregularidades en el manejo de la forma en la que se distribuyen los dineros para el pago del hospedaje de esos militares? Se lo pregunto porque, según el artículo, hay unos hoteles que paga ACNUR en un momento
y otro parte que debe pagar con las donaciones, y al final terminan supuestamente usted justificando con facturas hoteles que supuestamente debe pagar ACNUR. No, mira, es bien sabido que en la ciudad de Cúcuta pues la capacidad hotelera no es muy grande, y más para estos requerimientos que nosotros teníamos. Disculpe si le hablo en dólares, pero pues digamos que lo usamos como la moneda que en referencia. Conseguimos poder tener la atención de hospedaje y alimentación, o sea, desayuno, almuerzo y cena, en $12 para cada uno de ellos, en unos hoteles en los que tenían aire acondicionado, televisión por cable, ciertas comodidades y estaban bien ubicados. Entonces, esos mismos hoteles fueron los que tomó ACNUR. O sea, ACNUR tenía Vasconia, Cavalier, Caravana, Simón Bolívar, Villa Antigua, y nosotros tomamos desde el hotel Amaruk, que es del mismo dueño del Villa Antigua, el hotel Nuevo Ácora y el Cinera, que son del mismo dueño del Vasconia. Por eso todos están digamos relacionados, pero pues las cuentas nuestras son diferentes por la cantidad de personas. Si pues detallaran o de repente nos hubiesen preguntado, pudieran ver la cantidad de personas. Eso va aumentando en la línea del tiempo a partir del 9 de marzo y se detiene más o menos el 10 de abril, donde completamos 116 personas en el Nuevo Ácora y 37 personas entre Amaruk y Villa Antigua. Rosana, ¿cuántos militares desertores de Nicolás Maduro, leales a Juan Guaidó, llegaron a Cúcuta finalmente? Según el número de migración, se había completado más de 2.200 militares, contando sus familias y las mujeres y los niños. ¿Es cierto que el número fue inflado? Digamos que el número aumentó artificialmente para poder justificar gastos. No. Si verifican los gastos que yo coloco allí, son para estas 116 personas, porque el resto de los gastos los cubría ACNUR en su momento. No nosotros. Y el número de militares que viene llegando hacia Colombia, nosotros no te hacíamos registro porque no nos lo permitían. El sistema era el siguiente: llegaban a tienditas, al puente de la Unión, allí los recibía Migración, luego pasaban a una entrevista con el Ejército, a una entrevista con ACNUR, y ahí eran asignados para ver a dónde iban a ir. En el momento en el que ACNUR dice que ya no tiene cupo, OIM también presta los servicios para recibir a las familias, pero a los hombres solos no. Y ahí es cuando nos empiezan a pedir que nosotros cubramos esas necesidades. Sí. En todo este escenario hay algo que no me queda claro. Si manejaban inicialmente José Manuel Olivares y Gaby Arellano esta parte de la logística, ¿por qué el presidente Guaidó termina enviando una carta al canciller Carlos Holmes Trujillo desautorizándolos a ellos y autorizándolos a usted, Rosana, y a Kevin para manejar los recursos o para manejar esa relación con los militares? En principio, yo debo decirle que pues yo no debo cuestionar ninguna decisión del presidente Guaidó, y él hizo una división en el trabajo de Cúcuta, y la diputada Gaby Arellano y el diputado José Manuel realizaban sus funciones con respecto a la ayuda humanitaria. Ellos estaban allí para estar atentos de todo ese tema. Y nos designa el presidente en la delegación a Kevin Rojas y a mi persona para el tema de los militares. Le digo que esto no era un trabajo de media hora y me voy. Era un trabajo de dedicación absoluta, porque estas personas venían con enfermedades. O sea, enfermedades dentales ocasionadas por sus problemas nutricionales. Habían mujeres embarazadas. Es más, ya tenemos niños nacidos aquí en Colombia, niños menores de 5 años con estado de desnutrición. O sea, era el problema de diabetes, de corazón, de tensión. O sea, entonces no era que de repente se solucionaba una cosa con solamente ir a pagar el hotel, no. Teníamos que conseguir
que los revisara el médico, la atención prenatal para las señoras, todo un despliegue logístico que empezamos a desarrollar alrededor de ellos. Y además que ellos pasaban todo el día en los hoteles, siendo una situación muy negativa para los niños que estaban allí, porque ellos no podían ser escolarizados aún, o sea, aún no son escolarizados. ¿Y qué ocurre? Nosotros empezamos a apoyarnos en fundaciones que se encuentran en la ciudad de Cúcuta, en las mismas instituciones del gobierno colombiano, para que hicieran actividades deportivas, recreativas, culturales, y empezamos a hacer todo esto en compañía de la Cancillería. ¿Es cierto que un grupo importante de esos militares no eran militares hace mucho tiempo, que ya no estaban activos y otros habían tenido problemas penales? Que tuvieran problemas penales, no lo sé. Que no estuvieran activos, sí hay varios que no estaban activos, que se habían dado de baja hace algunos años y llegaron allí para ponerse al servicio de nuestro presidente legítimo. ¿Y por qué se presentaron como militares que desertaban? Realmente no hubo una discriminación allí entre si eran militares que desertaban o que estuviesen aquí con tiempo de anterioridad. ¿Quién ideó? Eso el que podía revisarlo era, como le digo, en la organización cuando entraban, Migración Colombia, el Ejército Colombiano y ACNUR. Nosotros no teníamos allí acceso. ¿Quién ideó la estrategia de crear un efecto cascada, si se me permite el término, de ver llegar una cantidad de militares supuestamente activos que estaban desertando del régimen de Nicolás Maduro el 23 de febrero? ¿Eso a quién se le ocurrió? ¿Por qué empezó a pasar? Bueno, realmente desde el enero, cuando empiezan las asambleas por todo el país con los diputados, se hace llegar un mensaje en el que no estuviésemos en contra de las Fuerzas Armadas, porque realmente son una pieza fundamental para la recuperación de Venezuela. Y a partir de allí, ellos pues toman su decisión, de apegarse a la Constitución. Nosotros pues no lo que hicimos fue recibirlos y tratar de cubrir sus necesidades básicas. Los problemas que trae esto en Cúcuta son muy grandes, de muchos puntos, digamos, muchas maneras. Se habla de prostitución, se habla de alcoholismo, se habla de peleas. Pero yo quiero preguntarle, Rosana, por ejemplo, frente al manejo que se le da a esas situaciones, ¿por qué empieza a faltar la plata para pagar los hoteles? Porque es cuando empieza a descubrirse que algo no está bien con esos militares. Bueno, es que el día 1 no llegaron y me dijeron, mira, Rosana, tenemos esta cantidad de donaciones para ti. Eso es un trabajo que se va dando a medida que va empezando a crecer el número. Y pues nosotros en la ley de transición del gobierno de nuestro presidente Juan Guaidó está que no podemos tener acceso a recursos públicos. Y entonces evidentemente no teníamos cómo cancelar eso. Y le digo, 5 millones y algo, 5.136.000 creo que es el monto exacto del diario costo en el Hotel Nuevo Ácora. ¿Cómo íbamos a sobrellevar ese gasto? Entonces por eso había que esperar que llegaran las donaciones y recibir y así. ¿Qué le han dicho los donantes frente a todas estas denuncias? No, ellos están en conocimiento de todo esto y dicen que nos apoyan en lo que necesitemos, que estamos totalmente transparentes para que la Fiscalía revise lo que tenga que revisar. Pero, ¿de alguna forma usted se ha sentido abandonada? ¿Se ha sentido sola? ¿A usted la mandan a Colombia a que coordinen la logística de una cantidad de personas que no saben ni siquiera cuántas van a llegar? Llegan muchas más de las que tal vez esperaba. Hay un gobierno que está de alguna forma intentando sacar al régimen que está hoy en Miraflores. No maneja recursos públicos. ¿Se siente sola? En ningún momento. En ningún momento, porque nuestro compromiso no ha sido desde este año. Ha sido desde hace 12 años. Y creo que esto va... Mire, yo le voy a decir algo. A veces la gente se preguntará, pero, ¿en cabeza de quién cabe venirse, dejar su familia, dejar su casa, dejar todo? Porque ya ni siquiera puedo volver a Venezuela.
pero el ver el sufrimiento de las personas me anima a seguir queriendo luchar día a día porque recuperemos la libertad. Si eso está pasando, o sea, si de alguna forma usted dice que todo es un malentendido, ¿por qué cree entonces que ha sido tal la reacción del presidente Guaidó pidiendo que se investigue a fondo la situación, del secretario de la OEA muy preocupado en Twitter diciendo aquí alguien tiene que dar explicaciones, y el embajador Humberto Calderón Berti yendo directamente a hablar con el fiscal general de Colombia a pedirle que investigue esto? Es lo correcto, es la manera de ser transparentes. Mire, no, este es un ataque que no es perpetrado hacia mí. Como lo han notado esta semana, ya a mí ni me nombran. Todo, o sea, Jorge Rodríguez, Tarek El Alzami, Maduro, hace acusaciones que el presidente legítimo supuestamente había tomado dineros que son del país. Es mentira. Entonces, están totalmente en lo correcto y es mi deber mostrar las cuentas claras. Es más, esas facturas y todo eso, yo misma las llevé a la embajada. Entonces, no hay ningún problema. Creo que es totalmente correcto la actitud de ambos. ¿Toda la plata, los $99.000, están justificados, están soportados? Sí. Es más, tenemos deudas aún. ¿Usted ha hablado con el presidente Guaidó después de todo el escándalo? Con el presidente directamente no. He hablado con el equipo en Caracas. ¿Y qué mensaje le mandan? Que todos están en total claridad que esto es perpetrado por el régimen y que debemos tener mucha fe en que las cosas van a salir bien. Y realmente yo tengo mi conciencia tranquila, totalmente limpia, de que los recursos las donaciones fueron destinadas para esto. ¿Por qué cree que la suspendieron de las funciones? Precisamente fue sugerencia nuestra que nos separaran de las funciones. Así debería ser cuando haya cualquier acusación de corrupción. Supongo que aquí también lo hacen de esa manera. Y es separar a la persona que está en tela de juicio mientras que todo se aclara. Y yo estoy segura que esto se va a aclarar muy pronto. Porque no hay más sino revisar las facturas y ya. ¿Ha sido citada por las autoridades colombianas? No, aún no. Estamos esperando que eso ocurra. Pero igual, todo está claro. Yo voy con toda la naturalidad a llevarlas porque pues la idea es mostrar esto que somos. Nosotros somos una nueva forma de hacer gobierno y precisamente por eso el presidente le pide al embajador que haga estas acciones y son las acciones correctas. Mire, ¿es cierto que se está pudriendo la ayuda en el puente de Tienditas? Es totalmente falso. La unidad de riesgo primero voy a felicitarlos porque ese cuerpo nosotros no lo tenemos en Venezuela y ellos han hecho lo posible y lo imposible por adecuar todos los galpones de tienditas para que todas las cosas se encuentren en perfecto estado. ¿Es cierto que usted llevó una vida de lujos o una vida distinta a la que llevaba antes de recibir el dinero de las donaciones? No, señor. Trabajar desde que las 6 de la mañana hasta las 11 de la noche, creo que no es una vida de lujos en ningún momento. Que nos estuviésemos quedando en el Hotel Hampton es una recomendación de seguridad, precisamente porque desde antes del paso de la ayuda humanitaria se empezaron a recibir amenazas que no han parado. Precisamente en estos días he tenido amenazas contra mi familia, pero no, aquí seguimos comprometidos y en ningún momento se ha hecho unos gastos innecesarios, para nada. ¿Cuánto dinero le pagaban mensualmente el gobierno del presidente Guaidó por ese trabajo? Nada. ¿Entonces de qué vivía? Toda mi vida he trabajado, soy arquitecto, es más, ahorita estoy desarrollando una obra, yo soy colombo-venezolana. Hice la convalidación de mi título de arquitecto y estoy trabajando aquí también. O sea, igualito, como le digo, desde hace muchos años, o sea, me salía un trabajo allá, diseñar una casa, un edificio, tal, una cocina, lo hacía igualito de esa misma manera aquí.
¿Y si le quedaba tiempo trabajando de 6 de la mañana a 11 de la noche por los militares y los desertores? Mire, los gastos que se cubrían eran los gastos necesarios, que son el hospedaje y la alimentación. A partir de que inicia un convenio que se hizo con Colombia para el resto, baja el trabajo y he podido empezar la obra que estoy haciendo ahorita. De esa manera me mantengo. ¿Es cierta la parte de la historia que cuenta que ustedes intentaron hacer una cena benéfica con embajadas en un prestigioso restaurante en el norte de Bogotá, intentando tapar el vacío que había en las cuentas? Bueno, en ningún momento hay ningún vacío en las cuentas. Nosotros, como le digo, debemos cerca de $40.000 a los hoteles en Cúcuta. Y precisamente queríamos hacer esa cena para eso. Esa cena fue autorizada, pero pues día antes debió suspenderse porque fue luego de los días de Semana Santa, no habíamos completado las invitaciones y realmente no tuvo en ningún momento una mala intención la cena. Es precisamente para cubrir los gastos que aún faltaban. ¿Esa cena fue autorizada por el embajador Humberto Calderón Berti? Sí. ¿No es cierto que ustedes utilizaron un correo electrónico falsificando o suplantando su identidad? En ningún momento, para nada. El correo de la embajada es Embajada Bencol, sí. Y las invitaciones se hicieron del correo de la delegación. ¿Y el embajador estuvo de acuerdo con esa invitación? El embajador aprobó la cartilla de la invitación. ¿En algún momento él revocó esa autorización? En una reunión que tuvimos, suspendimos la cena. ¿Y por qué la suspendieron? Precisamente no habían confirmado completos los invitados y pues no podíamos de repente hacer un gasto que fuese más que el que fuésemos a recibir. ¿Cómo es su relación con el embajador Humberto Calderón Berti hoy? De mucho respeto. Yo a él es una persona intachable, muchísimos años de experiencia. Siento que ha pasado todo lo que ha pasado en este tiempo del gobierno legítimo. Necesitábamos personas de experiencia porque nosotros llevamos 20 años de revolución. ¿Qué le puedo decir? O sea, en ese momento tenía 13 años cuando ellos empiezan a gobernar y pues es necesario personas que tengan la experiencia del embajador para acompañarnos en esta lucha. ¿Usted cree que él confía en usted hoy después de lo que ha pasado? Creo que él no tendría alguna manera de juzgarme. Creo que precisamente por eso estamos buscando las autoridades pertinentes para que revisen todas las cuentas y creo que no hay ningún problema con el embajador. ¿Entre las donaciones hay dinero de Estados Unidos? No. ¿De USAID no hay dineros en esas donaciones? No, señor, por supuesto que no. Para finalizar, Rosana, usted dice que esto es elaborado por el régimen de Nicolás Maduro. Más allá de que eso pueda o no ser cierto, ¿cuál es su lectura de lo que está ocurriendo hoy? Digamos, porque sin duda es un golpe muy fuerte a la credibilidad del gobierno de Juan Guaidó o de la presidencia de Juan Guaidó, que se presentaba como y se presenta como una alternativa frente a la corrupción y a todo lo que hoy gobierna el Palacio de Miraflores. ¿Usted cree que esto golpea, mina la credibilidad del presidente Guaidó? Yo le cuento, para finalizar el 2018, creo que ninguno de los venezolanos, ninguno de nosotros tenía esperanza de que esto fuese a cambiar. El presidente Juan Guaidó ha sido la esperanza para todos. Y le pido a los venezolanos y a la comunidad internacional que no se haga eco de estas acusaciones falsas, porque si se dan cuenta, empiezan el 23 de marzo, cuando sale Jorge Rodríguez a tener toda una sarta de mentiras, y luego viene ahorita de nuevo. Entonces, no creamos en lo que nos está queriendo llevar el régimen del dictador. Creamos en la persona que ha cambiado nuestra forma de pensar, que nos ha hecho despertar la esperanza, que es el presidente. Rosana Barrera, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Blue Radio.
Gracias a ustedes por el espacio.